Y el título de esta nueva serie es Una mente bíblica, ¿verdad? Una mente bíblica. Aquí está la imagen. Una mente bíblica será reflejo de una vida transformada. Y estaremos introduciéndonos a través de varias enseñanzas sobre lo que bíblicamente es el uso de la mente o el propósito de nuestra mente para la voluntad de Dios. ¿Qué fin tiene? ¿Cómo a veces somos presa fácil a causa de no poner control a nuestros pensamientos? Y hoy yo voy a compartir el tema de introducción. El tema de introducción. Hay un proverbio que es muy conocido, que se utiliza siempre para hacer referencia de los pensamientos o de la mente, que es Proverbios 23:7. Es un texto que nos dice, en resumen, como el hombre piensa, tal es él. Una de las maravillas que Dios nos ha dado como seres humanos es la mente. Eso es creación de Dios. Y por ella poseemos la capacidad de aprender, razonar, pensar, elegir, y es la esencia por la cual también se hace manifiesta la soberanía de Dios al establecer en el ser humano la libertad para que podamos tomar nuestras propias decisiones. Todo ser humano tiene esa libertad y esa capacidad para razonar, para evaluar, para considerar las decisiones que estará haciendo con sus futuras consecuencias. Uno de los versículos que citamos a menudo para respaldar precisamente esto es el que le acabo de mencionar, Proverbios 23:7, que en el texto dice: ¿cuál es el pensamiento de un hombre? En su corazón tal es él. Si bien esto es cierto, hay tres aspectos importantes sobre Proverbios 23:7 que nos habla sobre esto y que se aplica de una manera muy específica, porque hablar de la mente debe ser un tema que no debe asustarnos, no debe inquietarnos, porque normalmente cuando tocamos el tema o el estudio sobre la mente, inmediatamente nos lo relacionamos a la metafísica, al poder mental, pero esto es muy ajeno del contexto bíblico. Hablar de la mente no debe ser un tema que nos inquiete, ya que la Biblia habla demasiado sobre la importancia de cuidar nuestros pensamientos. La mente se refiere a la manera en cómo estamos procesando la información que estamos recibiendo o el conocimiento que adquirimos, y ese pensamiento es lo que nos va a impulsar a una acción, nos va a impulsar a actuar, esto sea para bien o para mal. Y este versículo lo que está enseñándonos es que lo que una persona dice con su boca no necesariamente está vinculado a lo que hay en sus pensamientos. Porque una persona puede hablar palabras de bendición, pero sus pensamientos están en desear la maldición de una persona. Entonces, muchas veces hablamos cosas buenas con nuestra boca, pero nuestros pensamientos están en otro lugar completamente diferente. Y lo que hay en nuestro corazón orientará nuestros pensamientos y las inclinaciones de nuestra voluntad. Lo que abunda en nuestro corazón dará forma a tu manera de pensar, que en última instancia dará forma a una conducta, a un comportamiento, a una acción. Y una mente bíblica dará como resultado una conducta bíblica. Porque no podemos tener un pensamiento bíblico y ser, por ejemplo, personas con inclinaciones perversas. Ahora, ¿por qué a muchos? Lamentablemente aquí viene un aspecto bien importante. Hay muchos cristianos que se ocupan tanto de portarse bien, se ocupan tanto de cumplir con sus ceremonias religiosas domingo a domingo,
pero no ponen importancia a lo que está sucediendo en su mente. Se esfuerzan por querer cambiar una conducta, pero no se ocupan de formar un pensamiento bíblico. Y esto va a ser infructuoso. Ahora, ¿por qué no podemos tener un pensamiento bíblico? ¿Qué obstáculos hay? Muchas veces esos obstáculos tienen que ver con lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás leyendo, a quién estás siguiendo en redes sociales, a quién tú estás admirando. E inconscientemente todo eso que tu mente, de lo que tu mente se está llenando, va a generar un cambio en tus valores, en tus creencias, y terminarás aceptando y justificando otros valores diferentes a los de la Biblia. Mucho se habla de la importancia de influir en otros como cristianos. Mucho se habla de la urgencia de evangelizar, de predicar la verdad. Y esto de predicar, de enseñar, de instruir, de anunciar, esto es una manera en cómo la iglesia debe influir en otros. Y es a través de nuestra fe que influimos en la manera de pensar y actuar de los demás. Muchas personas vienen a la iglesia sin tener una mente bíblica. Muchos leen su Biblia sin tener una mente apegada a sus principios. Muchos oran a Dios sin tener una conciencia sobre lo que la palabra de Dios realmente enseña respecto a esa comunión que debemos tener con nuestro Creador. Y muchos vienen a la iglesia, pero vienen con pensamientos, con valores que justifican malas conductas. O aún con valores que, por ejemplo, justifican hábitos inmorales. Y eso no es tener una mente bíblica. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio, y aquí Pablo hace una referencia muy importante hacia la mente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente bíblica, Pablo lo está diciendo, será una mente que no se moldeará de acuerdo a los pensamientos y principios del mundo, sino que será una mente en continua transformación a través del Espíritu Santo, una mente que irá renovándose día a día, mes tras mes, año tras año, de tal manera que una mente bíblica será capaz de poder razonar, discernir y elegir la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. La palabra que utilizamos o que Pablo utiliza aquí, renovación, que él dice, para que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de vuestra mente. Esa palabra renovar significa reeducar la mente. Reeducar la mente. El corazón es regenerado, pero la mente necesita ser reeducada. Eso es bien importante. Por ejemplo, Eva consintió una conversación indebida con la serpiente. ¿Y qué sucedió? Sus pensamientos se contaminaron, su mente se contaminó. Su mente se comenzó a llenar de pensamientos, de valores, de ideas que comenzarían a justificar malas decisiones. Este es el punto. Eva accedió, Eva consintió, Eva se dispuso a tener esa conversación indebida con la serpiente y se llenó de pensamientos indebidos. Y fue a través de sus sentidos, de lo que veía, de lo que tocaba, que ella adquirió nuevos valores que justificarían la desobediencia y la rebelión contra Dios. Sus pensamientos fueron tan mal formados que Eva consideró que a través de la rebelión a Dios habría mayor bendición. Y ese es el pensamiento del mundo. Hablando sobre los pecados en los que muchas veces nos enrolamos,
¿Te has preguntado cuál es el pecado más delicado? ¿Cuál es el pecado más delicado y del cual debemos tener mucho cuidado? Ahora, todos sabemos lo que es el pecado, si lo plasmamos desde un panorama moral o espiritual. Todos sabemos lo que es el pecado y conocemos también sus consecuencias, pero ¿cuál es el pecado más delicado? El pecado al que debemos prestar más atención. Ahora, el pecado se traduce como, o básicamente significa actuar en rebelión contra la voluntad de Dios. Eso es pecado, en resumen. Y es a través de la palabra de Dios, que nuestros sentidos pueden sensibilizarse ante el pecado. Y es a través de la palabra de Dios, cuando nuestra mente está llena de la palabra, que nuestra mente se mantendrá pura y que será significativa espiritualmente. Ahora, esto representa un gran desafío. ¿Por qué? Porque eso es algo que debemos hacer de continuo. Como lo dice el término, debemos reeducar nuestra mente. No es simplemente orar y decir, Señor, quítame estos malos pensamientos. Ojalá fuera así de fácil. Pero lamentablemente nosotros abrimos la puerta a malos pensamientos. Así como Eva, lamentablemente nosotros nos prestamos, consentimos toda clase de imágenes indebidas, toda clase de ideas que no aportan un beneficio y que contaminarán nuestro corazón. Por ese motivo, si queremos nosotros vivir en santidad y queremos iniciar este 2024 enfocados correctamente, necesitamos desde ahorita identificar cuál es nuestro punto débil, cuál es la fisura en nuestro carácter, en nuestro corazón. Antes que el pecado haga de nuestras manos un instrumento de iniquidad, primero lo que hace el pecado es arraigarse, ¿dónde? En nuestra mente. Antes de que nuestros ojos, nuestros oídos, o que nuestra boca se convierta en un instrumento de iniquidad, primero se arraiga en nuestra mente. ¿Y sabes algo? Satanás lo sabe perfectamente. Satanás lo sabe perfectamente. No es que Satanás venga y ponga chismes en tu boca. Lo que él hace es sembrar pensamientos en tu mente para que tu boca sea ese instrumento de iniquidad. Satanás lo sabe perfectamente, y la debilidad del hombre, y pongan atención a esto, la debilidad de un hombre no es una mujer atrevida, sino es una mente sin control. Esa es la debilidad del hombre, porque una vez que nuestra mente es controlada con malos pensamientos, el hombre no podrá resistirse. Ahí está el claro ejemplo de David con Betsabé. El problema no era Betsabé. El problema no fue que Betsabé estaba desnuda bañándose en una hora indebida. El problema fue que David permitió, consintió esas ideas en su mente. Él cedió. Y es así como el hombre no puede resistirse en muchas ocasiones. Eso es lo que a veces los cristianos no entienden. A veces los cristianos se ocupan más de juzgar a una mujer que usa pantalón, pero no se dan cuenta que basta un pensamiento lujurioso para desnudar a una mujer con sotana y velo. Y todo eso viene de la mente. El problema no es el pantalón, el problema no es la falda, el problema es la mente del ser humano, que tiene pensamientos de lujuria, pensamientos obscenos, pensamientos indebidos. El problema no es el exterior, el problema es el interior, lo que sale de adentro. Ahora, ¿cuál es el pecado? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es el pecado más delicado? ¿El pecado más serio? ¿Cuál es el pecado del cual debemos cuidarnos más? La respuesta
La respuesta la dieron unos teólogos medievales y ellos lo dijeron de una manera muy acertada. Ellos dijeron, son los pecados de la mente. Esos son los pecados más delicados. Son los pecados de los cuales debemos cuidarnos más. Los pecados de la mente son de los que debemos prestar más atención. Jesús lo dijo, es a partir del corazón que nuestra boca hablará. Es lo que sale del corazón del hombre, lo que surge en la mente del hombre, lo que lo hace contaminado. Y el verdadero desafío en nuestras vidas es mantener esa mente pura, una mente limpia. Y ¿sabe? Esto es un desafío. Y yo quiero animarlo a que esto usted lo haga un desafío para este 2024. Usted tiene que reeducar su mente de acuerdo a los principios bíblicos. Y el único modo en el que esto va a suceder es ser atraído continuamente, ¿sabe a quién? A la palabra de Dios. Y el año pasado hablábamos sobre el hábito de lectura en la palabra de Dios. Pero si usted no tiene hábito de lectura en la palabra de Dios, ¿de qué va a llenar su mente? ¿De qué cosas llenará su mente? Aquí comienza esa reeducación de nuestra mente. Aquí es donde se forjan esos pensamientos. Aquí es donde nuestra mente razona y elige lo que es convincente, la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta. Hablando sobre los siete pecados capitales de la teología medieval, ¿sabe? Esos 7 pecados capitales que todos conocemos no eran conductas en absoluto. ¿Sabe qué eran? La referencia eran pecados de la mente. Todo surgía de la mente, todos ellos. Y ningún pecado es más destructivo para la conciencia que el pecado que se lleva a cabo en el terreno del pensamiento. Porque los pecados en la mente atacan la conciencia como ningún otro pecado. Porque una vez que la conciencia se insensibiliza, entonces el hombre cometerá toda clase de atrocidades. El hombre perderá toda vergüenza. El hombre se convertirá en un cínico, en un depravado, que no le importa el bienestar absolutamente de nadie más que el propio. Tú puedes juzgar a tu prójimo a través de lo que tus ojos miran. Tú puedes juzgar a tu prójimo sobre los pecados que son cometidos por la conducta. Es fácil, por ejemplo, juzgar a una persona que ha cometido homicidio. O es fácil juzgar inmediatamente a una persona que habla groserías u obscenidades. Es fácil. Esto es fácil, es algo que está al alcance de todos nosotros. Son los pecados de conducta. Pero ¿sabes? Tú jamás podrás juzgar los pecados que surgen en la mente de una persona. Y hay gente que puede venir a la iglesia con buena apariencia, con una actitud ceremonial, pero nosotros no tenemos alcance en lo que está surgiendo en su mente. Hay muchos que mientras cantamos pueden levantar sus manos y pueden derramar lágrimas, y su mente en ese preciso momento estará atiborrada de pecados depravados y de perversión, o pecados de fornicación. Pero nosotros no tenemos alcance a lo que sucede en la mente de cada persona. Y todos podemos poner freno a un pecado de la lengua. Todos podemos frenar, por ejemplo, una opinión y delimitar lo que hacemos o lo que vamos a decir. ¿Cómo frenas tu boca? Simplemente tienes cuidado con lo que vas a decir y lo piensas 2 veces. Y eliges mejor abstenerte de no hablar, de no opinar, y guardas silencio. De esa manera tú controlas tu lengua. Y también podemos poner freno a muchos otros pecados de conducta. Pero el único freno que tenemos para los pecados de la mente es nuestra conciencia. Y de esto ya iré hablando más adelante. Obviamente ahorita no hay tiempo de desglosar lo que es la mente, la conciencia, cómo se desarrollan. Ya lo estaremos hablando en esta serie.
¿Y cómo ponemos freno a los pecados de la mente? ¿Sabes cuál es la única manera de reeducar nuestra mente? Llenándola con la palabra de Dios diariamente. No hay otra forma, no hay otra manera. Tú no vas a reeducar tu mente pensando positivamente. Soy bueno, soy bueno, soy buena, ¿verdad? Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Ya soy obediente, ya soy obediente, ya soy obediente. No, ¿sabías que hay mucha gente que puede estar convencida en su mente de ser cristiana y en su corazón no serlo? Hay una gran diferencia entre lo que ocurre en el corazón y lo que ocurre en la mente. Y la Biblia marca esa distinción. No es lo mismo. No es lo mismo lo que ocurre en la mente, no es lo mismo lo que ocurre en el corazón, no es lo mismo lo que ocurre en el alma y en el espíritu. No es lo mismo. Y estaremos también aprendiendo sobre esto más adelante. Tenemos que aprender a llenar nuestra mente con la palabra de Dios diariamente. Diariamente. ¿Recuerdan una enseñanza sobre la cual hablé que lo que hacemos en la primera hora del día es lo que va a determinar nuestro desempeño? Precisamente de esto tenemos que enfocarnos y reeducarnos, a darle prioridad a la palabra de Dios todas las mañanas. Que sea tu primer pensamiento. Yo no te digo que leas el libro de Números a las 6 de la mañana. Agárrate un breve devocional de un cuarto de hoja, agárrate un versículo, reflexiónalo 2-5 minutos, pero con eso tú estás comenzando a llenar tu mente con la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos hacer, llenar la mente de la verdad para que nuestra conciencia pueda operar con efectividad sin margen de error. Porque una vez que nuestra conciencia sea sensible a los pecados de nuestra mente, podremos vivir en paz bajo el testimonio de una buena conciencia. En Primera de Crónicas 28:9, David, ya en una etapa en la que él estaba pasando la estafeta a su hijo Salomón, una etapa en la que él estaba haciendo los preparativos, dice David a su hijo Salomón las siguientes palabras, dice: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y vea la distinción que hace, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Hay algo en lo cual debemos reeducar nuestra mente y es lo siguiente. Para muchos buscar a Dios es venir a la iglesia o escuchar una predicación solamente. Pero el énfasis que está haciendo aquí este texto sobre las palabras de David es que a Dios también se le busca en la mente, con los pensamientos. Tenemos que reeducar nuestra mente, enfocar nuestros pensamientos ¿a qué? A buscarlo. Y si lo buscamos, ¿qué dice? Lo hallaremos. Pero si tú permites pensamientos indebidos o pensamientos que te alejen de Dios, ¿qué dice? Él te va a desechar para siempre. Hay algunos que pudieran tener una conducta cristiana, pero están lejos de Dios en cuanto a sus pensamientos. Y si tú lo dejas, no solamente en el margen de una conducta moral, sino si tú lo dejas, si tú te apartas de Dios en tu mente y en tu corazón, ¿cuál es la consecuencia? Él te desechará para siempre. Un claro ejemplo de esto es aquel reproche de aquellos hombres que Jesús dice: ¿y por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos hombres? Señor, ¿cómo que no? En tu nombre, ¿qué? Expulsamos demonios, en tu nombre hacemos buenas obras, en tu nombre vamos a la iglesia, en tu nombre servimos en un ministerio. Y el reproche de Jesús, pues lo harán de una manera moral. Su conducta
puede ser presentable ante los hombres, pero su corazón y su mente están lejos de mí. No los conozco. Apartados de mí, al fuego eterno. Por eso debemos ocuparnos de lo que está sucediendo en nuestra mente, porque si tú le buscas, lo hallarás. Pero si tú lo dejas en el ámbito de tus pensamientos, Él te va a desechar para siempre. Con nuestras palabras podemos cantarle a Dios, pero con nuestra mente desechar a Dios. David aquí le está brindando una revelación extraordinaria a su hijo Salomón al decirle lo siguiente: Él es quien escudriña los corazones, Él es quien entiende todo intento de los pensamientos. Hay muchas personas que no muestran una conducta perversa como tal, sin embargo, repito esto, son perversos en sus pensamientos. Y hay muchos que se restringen y que no actúan de manera mala o perversa. ¿Y saben por qué es esto? Porque hay una presión externa, porque hay razones de peso de no darle rienda suelta a lo que ellos quisieran hacer. Y efectivamente, hay hombres que pueden tener hablando en cuanto a esa conducta externa o esa apariencia externa, pueden mostrar una fidelidad hacia su esposa, pero en sus mentes están involucrados en toda clase de orgías con mujeres imaginarias. Y ante Dios, esto es también un pecado que amerita el que un hombre pueda ser desechado ante Dios. Y un hombre, por ejemplo, se puede abstener de la fornicación por temor a ser sorprendido y por la vergüenza que esto puede producir a su reputación, y se puede convencer a sí mismo de que, bueno, no lo va a hacer, pero a la misma vez se puede convencer a sí mismo de que está bien satisfacer en su propia mente fantasías pecaminosas, porque él cree o está convencido de que absolutamente nadie lo va a descubrir o lo va a ver, ese pecado privado en su mente. Pero delante de Dios, como lo dijo David a Salomón, es Dios quien escudriña el corazón de todos, y es Dios quien tiene pleno conocimiento del intento de los pensamientos de los hombres. Ahora, ¿cómo quedaríamos esta mañana delante de Dios si todos nuestros pensamientos quedaran expuestos? Muchos podríamos ir ante Dios y decir: Señor, pero en tu nombre yo he hecho esto, en tu nombre yo he evangelizado, en tu nombre yo he servido, en tu nombre he expulsado demonios, en tu nombre he profetizado. Y el Señor dice: ok, evaluemos tu mente, vayamos a ese lado donde nadie ve, que yo solo conozco, vamos a escarbar, vamos a sacar, vamos a mostrar lo que hay en tu pensamiento. ¿Cuántos realmente podríamos decir: yo saldría inocente y saldría justo? Y a veces son cosas que no consideramos, nos ocupamos tanto en la conducta que descuidamos nuestras propias mentes y nos prestamos y consentimos fantasías y pecados y perversidades e iniquidades, creyendo que nadie, o pensando tontamente que Dios jamás se ocupará de ese pecadito privado en nuestra mente. Pero no es así. La realidad es que el pecado lo que hace es primero sembrarse en nuestro pensamiento. ¿Y sabes qué hace? Comienza a entretenerte esa idea o ese deseo o ese placer de una manera deliberada. Y un pecado en nuestra mente puede ser 1000 veces más perverso que cualquier otra cosa que jamás nosotros nos atreveríamos a hacer frente a los demás, hablando de perversiones o de maldad. Y la Biblia dice claramente que tanto lo uno y lo otro ante Dios Él lo va a juzgar.
y seremos también culpables por esos pecados en la mente. Esta es la razón por la que realmente la Biblia habla sobre la importancia de prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro interior. Porque aquellos, dice la palabra, cuyos pensamientos son impuros, no pueden tener conciencias limpias, no pueden tener conciencias puras. Porque cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia inmediatamente también está contaminada. Y la conciencia, una vez que está insensibilizada, no advertirá y no gritará, porque ha perdido esa sensibilidad. Pablo dijo en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Tanto hablemos en el ámbito moral como en el ámbito de la mente, del corazón. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y una vez que la mente está contaminada, la conciencia está contaminada. Y una vez que una conciencia está contaminada, quedará insensibilizada. Y como dice el proverbio, una conciencia sin Dios hará de un hombre como aquel perro que vuelve a su vómito, o como aquel cerdo recién lavado que vuelve a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro 2:22. A eso llevará una conciencia insensibilizada. Y nada daña más la conciencia que el hábito de involucrarse o de consentir esos pensamientos malos. Todos los días, esto sin excepción alguna, todos los días tú vas a ser tentado de una u otra manera. Ninguno somos inmunes. Ninguno estamos lejos del lente o de la visión de Satanás, ninguno. Satanás está solamente buscando, está ahí observando, está esperando ese momento en donde encuentre una pequeña fisura en tu pensamiento, en tu mente, para él introducirse. Él está ahí activo, él no descansa, él no toma vacaciones, está ahí. Y todos los días seremos tentados, ¿y sabes? Y la invitación es una invitación que recibimos todos los días. Involucrarnos con pensamientos indebidos. Yo te aseguro que no hay día en que tú no seas provocado o tentado a involucrarte en una idea, en un pensamiento o en una imaginación que, así como Eva, que te lleve a considerar lo bueno que sería la experiencia, por ejemplo, de vivir ciertas acciones o ciertas conductas inapropiadas. Ahí está el tentador, ahora sí que buscando la manera en cómo introducir esos pensamientos y esos deseos en tu mente. Por eso es que en la mente se almacenan con facilidad pecados que no necesitan oportunidad alguna. No necesitan oportunidad alguna. No se necesita a nadie, ni a nada, ni un lugar en particular para que tú puedas pecar con tu mente. Los pecados de la mente pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y esa es la razón por la cual cuando tú comienzas a cultivar pecados de la mente, tú te estás colocando en una situación muy comprometedora. Una situación que lo más probable es que en algún tiempo o en algún momento te llevará a la ruina si tú no lo frenas. Porque una vez que somos presa de esos malos pensamientos pecaminosos, será muy difícil que tú puedas escapar. Y esto lo podemos ver en grandes hombres en la Biblia. Fueron presa de esos pensamientos pecaminosos. Hay algunos pecados de los cuales podemos huir. Por ejemplo, José huyó del pecado de fornicación. Huyó, corrió. Pero hay pecados de los cuales no podemos huir tan fácilmente, y esos son los pecados de la mente.
Porque no se necesita, por ejemplo, una mujer frente a ti que esté provocándote para que tú tengas pensamientos de lujuria. Y precisamente Jesús fue una de las cosas que él sentenció. Los fariseos, ellos condenaban el adulterio, el acto físico, pero Jesús fue más allá. Es que no se trata solamente de lo que tú haces con tu cuerpo, sino en el momento en que un hombre ya tenga un pensamiento de lujuria con una mujer que no sea su esposa, está cometiendo el mismo grado de pecaminosidad, de atrocidad. Y Jesús siempre fue más allá. Jesús fue hacia los pecados que ocurren en el pensamiento. Porque los fariseos se ocupaban de los pecados, de la conducta humana. Pero él fue hacia el pensamiento, hacia la mente, de los cuales los fariseos serían condenados, porque precisamente ellos pecaban con la mente constantemente. Entonces, si tú crees que estás bien porque vienes a la iglesia, te equivocas. No es suficiente venir a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia y aún mientras estás escuchando la predicación bíblica, es bien fácil que tu mente esté maquinando con facilidad o esté fabricando pecados que nadie escucha, pecados que nadie ve, pecados que están almacenándose a lo mejor en este preciso momento. Porque es algo que no puede ser detectado por nadie, por ninguno de los que estamos aquí. Y sin embargo, a pesar de que tú estás posiblemente hasta orando, en tu mente pudieras estar cultivando pensamientos de iniquidad, que no solamente involucran la mente, sino también tus emociones, tus deseos, tu memoria y tu imaginación. ¿Cuántas veces no te encuentras a lo mejor orando a Dios y de repente tu memoria, es decir, tus recuerdos de pecados placenteros en tu pasado se vuelven a ti? Y estás orando, pero a la misma vez estás haciendo memoria de aquellos placeres pecaminosos. Entonces, es un gran desafío el poder tener una mente bíblica. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que alimentar, repito, con la palabra de Dios. Como dice por ahí un dicho, siembre usted un pensamiento y vas a cosechar un acto. Siembras un acto y vas a cosechar un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra un carácter y vas a cosechar una identidad. ¿Y todo de dónde deriva? Del pensamiento, de lo que está pasando en nuestra mente. Ahora, de alguna manera terminamos convirtiéndonos en lo que nuestros sentidos se alimentan. ¿Qué significa esto? Segunda de Corintios 11:3, el apóstol Pablo hace referencia a Eva precisamente al decir: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero que usted note aquí la referencia que está haciendo Pablo hablando sobre la experiencia de Eva. La serpiente fue muy astuta ¿en qué? En engañarla. ¿En qué plano la engañó? En el plano del pensamiento. La hizo dudar de la bondad de Dios, la hizo cuestionar la voluntad de Dios y fue engañada en el plano mental. Y de esa forma Eva dispuso ya sus sentidos, sus ojos, y sus deseos se fueron alimentando de algo indebido. Y es a lo que Pablo está refiriendo, es así. Nuestros sentidos, dice, temo que nuestros sentidos puedan ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos nos brindan la capacidad de percibir estímulos físicos externos o internos. ¿A través de qué? A través de ciertos órganos que los transmiten al sistema nervioso. Así funciona nuestro cuerpo. Todos conocemos nuestros 5 sentidos, que son la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. ¿Sabía que a través, por ejemplo, del
del sentido del olfato también puede haber cierta excitación sexual. ¿Sabía usted eso? Que es precisamente donde trabajan muchos perfumistas, en crear esas esencias eróticas, sexuales. Por eso usted ve muchos comerciales haciendo referencia a perfumes. La gran mayoría de esos comerciales, ¿a qué están incitando? A la sexualidad, a la vanidad, a la apariencia externa, porque a través del gusto también se estimulan esos sentidos. Y esos son los sentidos sobre los cuales Pablo hace referencia, de que de alguna manera Satanás, a través de nuestros sentidos, que podemos ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y como seres humanos, porque todos tenemos cuerpo, tenemos mente, tenemos ojos, tenemos pies, nariz, olfato, todos nos movemos en estas modalidades. En estos 5 sentidos que son los olfativos, los gustativos, los visuales, los auditivos y los de tacto. Todos nos movemos en esos sentidos. Es la manera en cómo interpretamos muchas cosas. Y esos sentidos son los responsables del tipo de experiencia que nosotros tenemos como parte de ser humanos. Ahora, si no entendemos, y es precisamente la importancia de esta serie, si no entendemos cómo funciona nuestra mente, nunca podremos realmente establecer una coherencia con nuestra conducta. Un ejemplo para ilustrar este punto serían, por ejemplo, las cosas que usted hace para animarse cuando se siente triste. Cuando usted está triste, ¿de qué manera usted se anima? O cuando está pasando por un tiempo de depresión, ¿de qué manera usted se anima? Algunas veces, la gente se anima viendo una película divertida y le hace olvidar en algún momento, esas 2 horas de la película, le hace olvidar ese mal momento. O uno se olvida de esa tristeza y uno comienza a reír, uno comienza a divertirse a través de una película de comedia. O quizás también algunos hacen alguna actividad que les guste. Hay otros que superan esa tristeza temporal comiendo y encuentran placer en comer y comer. O escuchar música alegre. Es la manera en cómo ellos superan de una manera temporal esa tristeza o esa depresión. Otros, por ejemplo, optan por dormirse. Y es otra forma de adquirir placer en el cuerpo, dormir. Y estas cosas que usted hace para sentirse mejor son las cosas con las que usted está alimentando sus sentidos. Le ayudan a cambiar temporalmente la forma en cómo piensa, le ayudan a cambiar su estado anímico, reconfiguran sus pensamientos, sus emociones por 1 hora, 2 horas, 3 horas de esa actividad, y se genera un proceso de pensamientos orientados a la obtención de un estado de placer. Decimos, me siento triste, y alguien te aconseja, escucha música. Me siento ansioso, ve y cómprate un pedazo de pastel o un helado. Me siento solo, ve en este momento al centro comercial y cómprate cosas. Y de esa manera, ¿qué sucede? Nos ayuda a cambiar la forma en cómo estamos pensando o sintiendo. Y es así como muchos superan temporalmente sus problemas. Por eso la Biblia nos dice, si alguno está triste entre ustedes, ¿qué dice? Haga oración. Es decir, enfoque su mente a lo más importante, a lo que realmente le va a dar plenitud, a lo que le va a dar satisfacción al alma, al corazón, a la mente. Y nuestros sentidos con facilidad pueden ser alimentados también con temores infundados. ¿Cuántas veces no nos preocupamos más por las cosas que suponemos que van a ocurrir? Hay mucha gente que tiene temor a enfermarse. Y le digo una cosa, y nunca se enferman, pero se enferman a causa de ese temor por enfermarse.
Y ahí estamos gestionando esto y pensamos en que vamos a enfermar y si nos enfermamos nos vamos a morir. Y se está generando un estrés innecesario en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque se teme que algo que no es real se pueda convertir en realidad. Y ahí estamos preocupados de que todo lo que estamos imaginando que pueda suceder, que me van a despedir del trabajo, que no me va a ir bien en mi negocio, que mi esposa me va a abandonar, que todo va a salir mal, que este 2024 va a ser peor que el 2023. Y ahí estamos trabajando nuestra mente, alimentando nuestros sentidos de cosas innecesarias que solamente nos llevan a enfermarnos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en todos los posibles aspectos de un escenario negativo. Y no podemos pensar en otra cosa más que me va a ir mal, me voy a enfermar, me voy a morir. ¿Cuántos tienen miedo a morir? Supongamos, yo he pensado en el día de mi muerte, ¿sabía? O sea, sí lo he pensado y lo he considerado. Y no tengo miedo a morir. De repente me entra el pensamiento, ¿y si muero joven? ¿Usted cree que me preocupa eso? A mí no me preocupa morir joven. Todavía estoy joven, ¿eh? Porque yo no voy a permitir que ese tipo de pensamientos me desvíen del propósito de Dios. Si Dios me permite vivir una semana más, que sea haciendo la voluntad de Dios. Si Él me permite un año más, que sea haciendo la voluntad de Dios. Si me permite 10 años más, que sea haciendo la voluntad de Dios. Pero a veces nuestra mente se llena de esas cosas. Nos atiborramos de cosas o situaciones que no son reales, pero que nuestra mente las concebimos como algo que va a suceder. Y mire, precisamente la mente en ese sentido es algo que tiene esa influencia sobre nosotros, tiene esa influencia sobre nuestra conducta. Y si nosotros no tenemos control sobre lo que estamos permitiendo aquí, eso será peor. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo y negativo, hablaremos ya de eso más adelante. No estoy hablando de esa clase de una filosofía metafísica, no. Porque hay personas que incluso pueden llegar a enfermar, ¿y cuántos casos no se han dado así? Por simplemente el estar convencidos de que se van a enfermar. Y ahí estamos, fíjese, nos pasamos la vida preocupados por situaciones que nunca van a ocurrir. Y eso está demostrado. Yo le aseguro que la gran mayoría de las personas en el 2023 se la pasaron deprimidos, preocupados y ansiosos por situaciones que no ocurrieron. Y sobrellevamos la carga de un malestar o de una enfermedad que nunca sucederá. Ahí está la sugestión de la mente. Hay una historia que sucedió verídica en la ciudad de Detroit, de un vagabundo que un día se metió a un vagón de ferrocarril para pasar la noche, buscar un lugar donde dormir. Él entró, se durmió en ese vagón de ferrocarril y alguien cerró la puerta por fuera. Al día siguiente este vagabundo se dio cuenta de que se encontraba en un vagón y ese vagón era un cuarto de refrigeración cuya temperatura llegaba al punto de congelación. Al verse en ese panorama y en ese ambiente, él comenzó a aterrorizarse, intentó salir, pero no pudo. Dice la historia que al día siguiente fue encontrado muerto. Este vagabundo, al hacer la autopsia, él mostró todas las señales de la muerte por hipotermia. Como quien dice,
una muerte de un hombre congelado. Es lo que presentó en la autopsia, esos síntomas. Sin embargo, lo sorprendente de esta historia es que el sistema de refrigeración de ese vagón estaba descompuesto. En realidad, este hombre murió por la sugestión de sus propios pensamientos. De eso llenó su mente. Se aterrorizó de algo que nunca sucedería. Y esto pasa también en el ámbito espiritual. Y la mente, cuando hablamos de la mente, se refiere a la manera en cómo nosotros debemos estar procesando la información que tenemos, porque eso es lo que nos va a llevar a actuar. Eso es lo que va a moldear una conducta. Nuestro cerebro, hablando biológicamente, nuestro cerebro es altamente maleable. También hablaré de esto más adelante. Y por lo mismo que fue creado de esta manera, por lo mismo se nos facilita replicar los valores de quienes admiramos. Por eso es tan fácil que nuestros hijos se vean atraídos y seducidos, por ejemplo, a cantantes o artistas que están de moda. No les cuesta moldearse, no les cuesta replicar su forma de vestir o de hablar o de ser. Los valores forman un estándar de conducta y de esa manera es como una persona juzga y califica una acción sobre el placer de una experiencia. ¿Y todo dónde surge eso? De lo que está llena su mente, de lo que llenamos nuestra mente. En Mateo 22:37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios, y note que Jesús hace énfasis, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Ahí está el énfasis. La mente se está poniendo a la par de lo que sucede en el corazón y en el alma. Y este mandamiento lo que está implicando es que debemos amar a Dios, implicando, comprometiendo todas nuestras facultades internas. La mente, las emociones, los deseos, las intenciones, la memoria, la imaginación, el pensamiento. Los pensamientos pecaminosos influirán directamente en el alma. ¿Y hacia dónde la van a guiar? Hacia lo malo, hacia lo malo. Los malos pensamientos son el catalizador para toda clase de pecados. Nunca nadie cae en adulterio sin primero haberlo consentido en su mente. Es como lo siguiente: nadie cae de una bicicleta sin antes haberse subido a ella. Si usted cometió el pecado de fornicación es porque usted en sus pensamientos se subió a esa bicicleta. No sucede así nada más porque sí. Las acciones por ejemplo, de un fornicario o de un adúltero están de continuo formadas y preparadas por los pensamientos lujuriosos antes de que ocurra una acción o un acto indebido. Del mismo modo, los pensamientos del ladrón antes de él cometer ese pecado, sus pensamientos primero se inclinaron a la codicia. Él codició primero en su mente. Y esos pensamientos de codicia lo impulsaron a una acción que fue hurtar, ultrajar, quitar. Los pensamientos del asesino son el resultado del enojo y del odio. Y todo pecado se incuba en primer lugar en la mente. Jesús enseñó esta verdad a sus discípulos en Mateo 15, 18 al 20. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Aquí implícitamente también involucra la mente. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mire,
La impureza que Jesús indica no es principalmente un problema ceremonial o externo. Lo que es verdaderamente impuro en el sentido espiritual es esa maldad que emana del corazón y de la mente. La enseñanza de los fariseos había inculcado esta noción en el pueblo de Israel, que de alguna manera ellos llegaron a creer que los malos pensamientos no eran realmente pecaminosos, que a Dios le agradaba más el acto ceremonial, el acto externo. Los fariseos creían que un pensamiento pecaminoso no era reprobado por Dios siempre y cuando este pensamiento no se convirtiera en un acto físico. Es decir, y como Jesús lo sentenció, tú podrías adulterar en tu mente, pero como ese pensamiento no se convirtió en una acción, entonces eso Dios no lo condena. Ese era el razonamiento de los fariseos. Esto es precisamente lo que Jesús dirigió en cuanto a su enseñanza hacia los pecados del corazón en su Sermón del Monte. Por eso debemos reeducar nuestra mente. ¿Hacia dónde? Reeducar nuestra mente hacia la santidad a Dios. La Biblia nos llama a la santidad en todos los aspectos. Dice 1 de Pedro 1, 15 al 16. Sino así como aquel que nos llamó es santo, y quiero hacer énfasis a lo siguiente, ¿qué dice el texto? Sean o sed santos, sed también vosotros santos, ¿en qué? ¿Solamente en tu conducta moral? ¿Solamente cuando tú vienes a la iglesia? El énfasis está puesto en toda nuestra manera de vivir. ¿Y sabe cómo vivimos? No solamente a través de lo que hacemos, sino también vivimos a través de lo que pensamos. Sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. El contexto de esas palabras de Pedro son las siguientes, si leemos desde el verso 14, Pedro está diciendo, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir o a su vieja manera de pensar, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, dice, el texto dice el verso 14, antes lo hacían por ignorancia, es decir, por no tener una mente con los principios de Dios. Eso es ignorancia, no tener una mente gobernada con los principios de Dios. Así lo hacían por ignorancia, dice el verso 15, pero ahora sean santos, dice esta versión, en todo lo que hagan. Agrego yo, en todo lo que piensan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. La Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Comúnmente se usa ese término como sinónimo de pureza moral o de rectitud externa. Y realmente no hay nada de malo con esto. No estoy diciendo que esto no sea correcto. Pero el término santidad va más allá de lo que se hace externamente. Es cierto que implica esa rectitud, implica esa pureza en la conducta personal. Sin embargo, el significado primario del término santo implica separación. Separación no solamente en la conducta y comportamiento externo, sino también una separación del pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es la santidad. Y Dios llama a sus hijos a vivir en santidad. No obstante, en nuestros intentos por obedecer este mandamiento, ¿a qué nos ocupamos más? Nos comprometemos más a cambiar una conducta solo para fracasar unos días después. El problema con muchos de nosotros, el problema de muchos de nuestros fracasos de santidad, es que estamos empezando en el punto equivocado. Porque no se trata de lo que dejo de hacer, se trata de lo que dejo de pensar. Aquí es donde tengo que comenzar. Aquí es donde yo debo de empezar en mi mente. Antes que querer cambiar una conducta. Antes que querer cambiar un mal hábito. ¿Dónde comienzo? En mi mente. Una mente que adora a Dios, una mente que esté llena de los principios de Dios. Y si tú quieres cambiar una conducta sin cambiar tu mente,
o tus pensamientos, ¿sabes? Va a ser un resultado infructuoso y frustrante en todos los aspectos. Las acciones impías fluyen de pensamientos y actitudes pecaminosas, tales como el egoísmo, la codicia, los celos, la ira, el resentimiento. Estos pueden ser cambiados solo cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo. Cuando pasamos tiempo cada día en la palabra de Dios, el Espíritu Santo transformará nuestra mente y fortalecerá nuestro ser interior. Pero cuando descuidas la palabra de Dios, tú abandonas tu mente a la influencia del mundo. Entonces es así como difícilmente podrás cambiar un comportamiento. Si tú no ajustas primero tus pensamientos a la palabra de Dios. Y es ahí donde nos vamos a encontrar haciendo justamente lo que queremos evitar. Como bien Pablo lo decía en Romanos 7:15. Realmente, dice esta versión, realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, termino haciendo lo que odio. Esto que Pablo está manifestando es precisamente esto. Nos ocupamos tanto de una conducta que descuidamos lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. El salmista decía, Salmo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, dice esta versión. Hay otra versión que dice los pensamientos que me causan ansiedad. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿En qué aspecto? ¿En el moral solamente? ¿En el conductual? No, también en el aspecto de la mente. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Santidad, iglesia, abarca todo nuestro ser, todo. Jesús lo dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es un proceso que durará toda la vida. ¿Y qué se requiere? Adoptar los pensamientos de Dios. La palabra griega traducida como mente en Mateo 22, 37, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así lo dijo Jesús. Jesús dijo, con toda tu mente. Esta palabra mente en el griego es dianoia y significa la mente como la facultad de entender, la manera de pensar o la manera de sentir. En otras palabras, usar la mente es el ejercicio de pensar y razonar para amar a Dios. Es así como reeducamos la mente para amar a Dios. Ahora, muchas escrituras indican que el corazón y la mente son cosas separadas. Y esto vemos ese énfasis. El rey David, por ejemplo, le aconsejó a Salomón, ya lo vimos, que sirviera a Dios de todo corazón y que sirviera a Dios también con una mente dispuesta. También en el Salmo 26:2, David le pide a Dios, examina mis íntimos pensamientos, pero también examina mi corazón. Jeremías también dice que Dios puede ver los pensamientos y el corazón, esto en Jeremías 20:12. Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es muy interesante que cuando Jesús cita este verso en Mateo 22, 37 al 39, Jesús no utilizó el término fuerzas. Jesús dijo al final, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. En Deuteronomio se utilizó el término con todas tus fuerzas. Ahora, el motivo de por qué Jesús hizo referencia a la mente y no a fuerzas, el motivo se debió a que Jesús quería ampliar el significado de esta instrucción del Antiguo Testamento en un mundo, en el mundo en el que Jesús estaba ese tiempo, que era muy influenciado por el pensamiento griego. Ese es el contexto. El enfoque de los griegos estaba no en las fuerzas, sino en la mente, en el intelecto humano. Esto, la mente para los griegos, eso representaba sus fuerzas. El punto es
que si queremos amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra mente, debemos involucrar todo nuestro ser en la santidad a Dios. Además de amarlo con nuestro corazón y nuestra mente, el deseo de Dios es que estemos habituados a enfocarnos en su voluntad. Este 2024 debemos habituarnos a enfocarnos en su voluntad. ¿De qué manera? De corazón, de alma y con nuestra mente. Así es como vamos a amar a Dios. Debemos amar a Dios y Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo para orientar debidamente nuestros pensamientos. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y sabe esa expresión de ser guiados a la verdad qué implica? La mente, nuestros pensamientos, el razonar esa verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todos conocemos la historia de Troya, estoy terminando. La historia de Troya que evoca aquella ciudad de la antigüedad, ese caballo de Troya que cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que durante 10 largos años los troyanos resistieron con heroísmo los ataques del ejército griego. Cuando la paciencia de los soldados griegos estaba por sucumbir, dice esta leyenda que Odiseo, también llamado Ulises, propuso crear un gigantesco caballo e introducir a los soldados más valientes en su interior, obsequiarlo a los troyanos como un premio a su valentía. El ardid consistía en que una vez que el caballo estuviera en el interior de Troya, en el momento oportuno, los soldados griegos abrirían las puertas de la ciudad para que entraran los refuerzos y de esta manera conquistar Troya. Es muy curioso esto porque sucedió que los mismos troyanos abrieron las puertas de la ciudad para que entrara el enemigo que durante 10 años, un enemigo que durante 10 años no habían podido quebrantar la resistencia de Troya. La caída de Troya ilustra muy bien esta gran verdad, que nada puede contaminar nuestra mente a menos que nosotros mismos lo permitamos. Y escucha lo siguiente, ni siquiera Satanás tiene esa libertad para contaminar tu mente, a no ser que tú se lo permitas. Y aún y con toda su influencia y con todo su poder, Él no tiene acceso a nuestra mente, a menos que tú le abras la puerta desde adentro. Eso es lo que nos deja esa historia sobre Troya. En ningún caso, pon atención a esto, iglesia, en ningún caso Satanás puede dominar los pensamientos, las palabras y las acciones, a menos que voluntariamente nosotros abramos la puerta y lo hagamos pasar. Esa es la realidad. ¿Quién en su sano juicio le abriría la puerta de su mente a Satanás para que entre? ¿Quién? Pues esto es exactamente lo que hacemos cada vez que descuidamos el control de esa clase de pensamientos que comienzan a alimentar nuestros sentidos con valores que se oponen a la verdad de Dios. Hebreos 4:12 al 13 dice, la palabra de Dios es eficaz, es viva, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, los pensamientos también serán manifiestos. Antes bien, dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y quiero que tú tengas presente esta frase. Satanás no controla con la fuerza, sino con la mente.
fue así que Adán y Eva se vieron débiles. Satanás no puso el fruto en la mano de Eva. Bastó solamente con controlar su mente para inducir malas decisiones en ellos. Cuando al inicio de la historia bíblica, cuando Abel y Caín ofrecieron su ofrenda a Dios, la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, descendió fuego del cielo. La de Caín fue rechazada por Dios. Caín, ¿cómo reaccionó? Enojado, frustrado. ¿Qué sucedió ahí? Su mente se comenzó a alimentar de pensamientos de odio, de venganza, de homicidio. Dios conocía el corazón de Caín, Dios conocía la mente de Caín. Entonces Dios tiene una conversación con él, se acerca a Caín y le pregunta: ¿por qué estás tan enojado? Le pregunta Dios a Caín: ¿por qué estás tan decaído? Y Dios le dice: Caín, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. ¿A la puerta de qué? A la puerta de su mente, de sus pensamientos. El pecado está al acecho. ¿Al acecho de qué? De su mente. Y está ansioso por controlarte, le dice el Señor. Y Dios le dice: Caín, está en ti. Tú puedes dominarlo. Tú puedes tener el control sobre ese pecado que está acechándose y ansioso por controlar tu pensamiento. Tú puedes ser su amo, dice Génesis 4, 6 al 7. Y la historia la conocemos. Caín fue controlado no a la fuerza, sino por la mente. El pecado acechaba su mente. Se llenó de pensamientos de odio, de pensamientos de homicidio. Y esos pensamientos causaron tanta ansiedad en Caín que perdió el control sobre su voluntad y terminó tomando una gran mala decisión. Y ahí tenemos el primer homicidio y el primer derramamiento de sangre de un ser humano. Esto lo veremos después. Hay un gran desafío. Una mente bíblica dará como resultado una vida transformada. Póngase de pie, por favor. Hoy damos este primer paso con esta introducción. Y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos instruye. Tu palabra que hoy en el inicio de este año comienza a desafiarnos de una manera directa, que nos desafía de una forma puntual sobre un área que pudiera ser muy descuidada en la mayoría de todos nosotros: nuestra mente. Porque muchas veces hemos cedido a tantos comportamientos indebidos, indecentes, porque no pusimos freno a un pensamiento en nuestra mente. Así como Eva, o como el propio caso de Caín, que no pusieron freno, que abrieron la puerta y que fueron inducidos no a la fuerza, sino por pensamientos indecentes. Que hoy podamos adquirir ese compromiso en este inicio de este año 2024 de reeducar nuestra mente. Lo necesitamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, y como el salmista decía: examínanos, Señor, examínanos.